Bueno, desde hoy hasta que lleguemos a lo que es casi lo que es la finalización de la diplomatura, vamos a trabajar con lo que es el manual de actuación de la policía científica. Es decir, en Argentina hay, ahora hay un manual que establece cuáles son los pasos que tiene que cumplir el personal interventor y el fiscal y la policía científica. Es decir, todas aquellas personas que estén ante la presencia de un presunto delito tienen que tener y seguir una serie de pasos. Se entiende que todos los profesionales que, ya sea policía, enfermeros que van a asistir a personas que tienen riesgo, que están por perder la vida, médicos, enfermeros, fiscales y la misma policía científica tiene que tener un conocimiento y esto tienen que saber a rajatabla. Pero esto es solamente, como le vengo diciendo, solamente lo saben o lo conocen lo que es la policía científica. Cuando una persona ingresa a lo que es la policía científica, tiene que saber cómo son los pasos que establece este manual y tiene que cumplir esta serie de pasos. Ahora bien, pero aquí hay muchos puntos que se le exige al personal interventor. ¿Quién es el personal interventor? Prácticamente es la policía que se llega al presunto lugar del hecho. Siempre va a llegar, como nosotros hablamos de lo que es investigación en la escena del crimen, siempre ingresa por y llega cuando es asesinato en un área cerrada por un llamado de 911. Es decir, llega, reciben hacemos la llamada 911, bien, 911, la central envía ese llamado a alguien para que justamente pueda asistir al lugar y corroborar efectivamente si eso es cierto o falso. Porque puede ser llamada de broma, puede ser que quizá llamamos, hay una persona tirada ensangrentada sin vida y en realidad está tirada en el piso, ensangrentado, pero está inconsciente, no está fallecido. Entonces justamente la policía tiene que ir a tratar, o ya sea, a corroborar si es cierto o no, o a tratar de asistir si es efectivamente una persona. Ahora, ¿cómo son esta serie de pasos? Esto lo vamos a ver lo que establece el manual. Ahora bien, esperen un segundito. Ahí. Bien, ¿cuáles son estos pasos? Bien, vamos a establecer básicamente definiciones o conceptos básicos que establece el manual que tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan que al comienzo del curso yo le dije que indicio, evidencia física y prueba lo íbamos a tomar como sinónimos? Es decir, si ustedes en las prácticas me decían encontré una prueba o encontré una evidencia física, yo lo iba a tomar como válido. Bueno, ya a esta altura del cursado ya tenemos que darle una diferenciación a cada uno de estos. Hay una gran diferencia entre indicio, evidencia física y prueba. Entonces, como que ahora vamos a reforzar estos conceptos que nosotros teníamos, que veníamos trabajándolo en todo este transcurso del diplomado, ahora lo vamos a detallar cada uno. ¿Cuál es la diferencia entre un indicio, una evidencia física o una prueba? El primer punto de este manual, que esta vez, ¿qué dice? Lugar físico en donde se produjo, bueno, ¿qué es el lugar del hecho? El lugar del hecho es el lugar físico en donde se produjo un hecho susceptible para la investigación, con el fin de establecer la naturaleza del crimen y sus participantes. Es decir, que para que un escenario sea considerado lugar del hecho, tiene que ser un lugar en donde nosotros podamos realizar una investigación. Si en el lugar nosotros no podemos realizar dicha investigación, y bueno, se carecería del lugar del hecho. Por ejemplo, vamos a poner esta situación. Este,
Vamos a poner que sus vecinos están discutiendo, ustedes sienten disparos, escuchan un estruendo, ¿no? Estruendo, puede ser un raspajones, puede ser un disparo, sienten algún tipo de estruendo, explosiones, muchos gritos, sienten amenazas, entonces llaman al 911. La policía llega, cuando llega al lugar, ellos no pueden ingresar, tienen que golpear la puerta. Si la gente del lugar dice, por ejemplo, yo lo mato a vamos a poner que mato a mi pareja. La mato a mi pareja, viene la policía, me golpea la puerta. Acá los vecinos reportaron que hubo grito y hechos violentos. Y yo, no, no, acá está todo bien. Acá no pasó nada. Discutimos, mi pareja se fue y bueno, entonces ellos no pueden ingresar. No pueden ingresar. Yo acabo de matar a una persona dentro de mi casa, pero ellos no pueden ingresar por más que mis vecinos hayan escuchado algo, ellos no pueden ingresar. Ahora bien, entonces, hasta el momento no es un lugar de hecho, no es absolutamente nada. La policía llegó para tratar de corroborar. Otro escenario muy posible para tratar, pero que es muy importante tener en cuenta, porque suelen llegarse a confusión. Cuando se encuentra un cuerpo en un área abierta, en un descampado, al costado de una ruta, cuando llegan ellos llegan al lugar de intervención. Siempre va a ser lugar de intervención. Cuando ellos llegan al lugar de intervención donde se encuentra el cuerpo, ese puede ser, como no, el presunto lugar del hecho. Puede que sí, como puede que no. Porque es medio difícil corroborar en ese momento y dar una determinación, dar una firmeza, decir, sí, aquí lo mataron. Errores que se suelen cometer mucho porque dicen, ustedes si ven la noticia, cuando encuentran un cuerpo, por ejemplo, cuerpo en área abierta, en descampado, dicen, están resguardando el lugar del hecho. Mal dicho. Están resguardando el lugar de hallazgo, en donde encontraron el cuerpo. Que posiblemente ese lugar de hallazgo o lugar de intervención se convierta en lo que es en el lugar del hecho. Ahora, qué indicios van a revelar si efectivamente mataron o no a esa persona en esa área abierta? Tiene que haber una relación con las heridas. La herida de la persona va a evidenciar justamente si eso se trata o no del lugar del hecho. Por ejemplo, tengo múltiples golpes y cortes en el cuerpo. Tengo muchísimas lesiones en el cuerpo. Tengo la cabeza un hueco. Si yo tengo una gran lesión en diferentes partes de mi cuerpo, voy a tener que dejar en las cercanías masa encefálica, diferentes tipos de manchas, restos de piel, quizá me llegaron a maltratar, golpear tanto que quizá me perdí dientes. Entonces van a quedar una serie de pruebas orgánicas alrededor del cuerpo. Bueno, esa cantidad de indicios me puede ayudar a tratar de dar como un principio de certeza y de decir, este es el presunto lugar del hecho. ¿Y cómo usted llega a esa conclusión? Y bueno, por la presencia de estos materiales orgánicos. Porque si me hubieran matado en otro lugar, me matan en un área cerrada, en un área abierta, luego me transportan y no va a estar esa misma cantidad de sangre o de materiales orgánicos. Entonces, justamente, los indicios, y aquí va a ser fundamental, los indicios van a ser lo que me van a ayudar a determinar si es el lugar del hecho o no es el lugar del hecho. Ustedes siempre que tengan una duda me van preguntando, me van opinando, no me... es mejor cuando participan, todo lo que tengan me van preguntando. Ahora, ¿qué características tiene un lugar del hecho? Es decir, ¿qué tiene que tener justamente ese lugar para que sea llamado lugar del hecho? Bueno, se caracteriza por la presencia de indicios. Y aquí vamos a poner algo bien importante, este segundo punto. Esto es muy importante en los juicios orales. En los juicios orales, estos términos pueden llegar a refutar o a contraponer algún tipo de argumentación de la otra parte y por eso es importante tener en cuenta cada concepto para tratar, digamos, de formular una buena estrategia o anticiparse a los ataques de la otra parte. Vamos a poner una situación. Este, hay una pelea, vamos a poner de nuevo una pelea, discusiones, gritos, de todo. Llegan al lugar y no encuentran nada.
Está todo acomodado, no hay ningún tipo de mancha, no hay signo de violencia, pero la persona que presuntamente estaba recibiendo amenaza no está. Se desconoce su paradero. No sabemos dónde se encuentra, no sabemos dónde está. Bien, ustedes se recuerdan el dicho que si no hay cuerpo, no hay delito. Eso es, anteriormente se aplicaba eso. Es decir, ¿por qué? Porque esa persona puede haber escapado de manera voluntaria o se dio la fuga o planificó su auto, o se autosecuestró. Es decir, se desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Ahora bien, hoy en día, si hay evidencia que lo estén vinculando con la desaparición de una persona, se lo puede juzgar como, dependiendo el tipo de indicio que se haya recopilado, como un hecho que esa persona lo mató y luego lo desapareció. Ejemplo, el caso que siempre recurro, digamos, a comentar, que es el caso más polémico de Tucumán, la desaparición de Milagro Avellaneda junto con su hijo Benicio, que por las pruebas que recopilaron, tanto informática como las de cámaras de seguridad, como los relatos testimoniales, ayudaron a establecer que la única persona que tenía el potencial para desaparecer a esta mujer y al niño era Roberto Rejas. Entonces, por esta cantidad de indicios, ya lo podían empezar un proceso judicial y lo sentenciaron y hoy en día está cumpliendo lo que es una prisión perpetua. Ahora, por ejemplo, llegan al lugar, no encuentran nada, entonces ese nunca van a poder decir y clasificarlo como el lugar del hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo clasificar el lugar del hecho si aquí desapareció? Aquí fue la última vez que se lo vio. Y bueno, justamente porque no hay indicio. Ahora bien, si yo cometo aquí, nos tenemos que poner un poquito creativo. Quiero tratar de justamente organizar bien un crimen. Quiero matar a una persona, pero no quiero dejar ningún tipo de indicio. Entonces yo mato a una persona y me pongo a limpiar, me pongo a limpiar todo lo que es perceptible. Las vainas servidas me las llevo, si lo maté con un cuchillo, me lo llevo al cuchillo y hago desaparecer todo. Es decir, dejo el lugar impecable. No hay presencia de indicio. Ahora bien, habrán algunos indicios que estarán presentes pero al mismo tiempo no son perceptibles. Por ejemplo, si yo limpio sangre del piso o de las paredes, a futuro yo con algún instrumento las puedo revelar. Sí, ¿Se acuerdan cómo se llama el reactivo? sí, sí, ¿cómo es que se llama esto? Con L. Que por más que la limpia la sangre se la ve. Se la puede revelar. O sea, se puede revelar que ahí hubo sangre. Lo que relaciona con las partículas de hierro. El luminol. ¿Me acuerdan? El luminol. Se esparce el luminol por donde se cree, donde se pudo haber limpiado. Se apaga, se oscurece la habitación. O si es de noche, bueno, ya se facilita un poco más la tarea. Y con la luz ultravioleta va a reflejar y justamente va a presentar fluoroluminiscencia. ¿Qué quiere decir? Ahí tenemos ya un indicio. Es decir, que en algún escenario, quizá los indicios no son perceptibles, pero sí pueden ser revelados. Entonces, ¿de qué va a depender si se encuentra o no? Y de la capacidad y de la herramienta que encuentren los profesionales en ese momento. Es decir, que aquí depende mucho de el profesionalismo y la capacitación que tienen justamente los profesionales. Ahora, también se pueden revelar otro tipo de huellas que lo hablamos en los primeros días de clase. Por ejemplo, algo que yo dejo, pero es prácticamente imperceptible, pero que con ayuda del reactivo estos pueden ser revelados. Cuando yo toco algo, ¿qué puedo dejar? Cuando tocamos algo, por lo general, ¿qué dejamos? Toco aquí, tocamos el vidrio, la puerta. Las huellas, Huellas. Puedo dejar huellas dactilares. Ahora, esas huellas nosotros no las podemos ver.
¿La puedo revelar? La puedo revelar a las huellas. Entonces, ahí yo puedo revelar lo que es, y al revelarla, tengo un indicio. Es decir, que aquí lo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros llegamos al lugar y nosotros no lo podemos ver, no quiere decir que no hay presencia de indicio. Quizás sí hay, solamente que necesitan ser revelados. O tenemos que inspeccionar bien. Quizás no encontramos algo pequeño, como un cabello. Se desprendió un cabello. Bueno, ese cabello tiene un bulbo, listo. Ya tengo un indicio. Es decir, que ahí ya puedo, voy a tener material con que encuentre uno, ya entra en la categorización de presunto lugar del hecho. Punto número 3. Lugar del hecho no es sinónimo de escena del delito. Y aquí vamos a plantear esto. Cuando la policía llega y da con el cuerpo sin vida, ellos llegan al lugar de intervención. Y recuerden eso, porque puede ser algo que yo lo ponga en el examen, que me dé la diferencia, que me digan qué es lugar de intervención. Cuando llegan y dan con el cuerpo, llegan al lugar de intervención. Ese lugar de intervención se puede convertir en dos tipos de escenarios. Uno de esos escenarios es el lugar de hallazgo y el otro será el lugar del hecho. Ahora, cuando nosotros llegamos y vemos si hay una persona sin vida, esa persona, el hecho fue en este lugar. Ya tenemos una certeza por la cantidad de indicios, el hecho fue en este lugar. Bien, pero ¿a qué se refiere que no es escena del delito? Porque nosotros no sabemos si esa persona murió por algún hecho ilícito. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora con ustedes, me agarro un paro cardíaco, me desvanezco, caigo al costado, me golpeo con este mueble y pierdo la vida. Es decir, una muerte accidental. Una muerte accidental no es ningún tipo de delito. Entonces, ellos llegaron y se encontraron con un hecho que aparentemente, como está, parece, trataría de un tipo de un hecho de homicidio, pero no, yo tuve una muerte accidental. Entonces, es importante tener en cuenta que no todas las muertes donde llegue el personal interventor se va a tratar de hecho de delito. O capaz que yo me encontré realizando una instalación eléctrica y como no tengo una buena formación o no estoy capacitado para este tipo de trabajo, y bueno, muero electrocutado. Entonces, bueno, eso es escena del delito. Pues estoy realizando un trabajo, la escalera está media flojita, ya está medio humedecida, se rompe la escalera, me caigo y me denuco, entonces eso sería un accidente. Entonces, muy importante tener en cuenta que cuando es muerte accidental, no se inicia ningún proceso judicial, salvo que se encuentren herramientas o algún tipo de personas que amenaza, en donde justamente dé a pie de que no, ese hecho fue planificado o ese accidente fue planificado, porque se puede planificar un accidente. Entonces ahí sí puede empezar lo que es un proceso judicial y ahí sí sería un escenario del delito. Vamos con el 4. Se denomina escena del delito cuando hay una firmeza que se produjo un ilícito penal. Es prácticamente lo que venimos hablando. O sea, ¿cuándo es escena del delito? Cuando se cometió justamente un hecho no permitido según el Código Penal argentino. Yo realicé una acción, justamente está penada por la ley, bueno, ese escenario, si realmente ocurrió ahí, eso es escena del delito. 5. Indicio es todo aquello que puede llevar a la reconstrucción de un hecho. Estos indicios pueden ser objetos, instrumentos, huellas, rastros o vestigios. Es decir, que un indicio, ¿qué característica tiene un indicio? ¿Qué es un indicio? Un indicio es, como lo venimos hablando en todo este transcurso del diplomado, es aquello que me puede llevar a lo que es la reconstrucción de un hecho. Por ejemplo, una vaina servida me puede ayudar a lo que es la reconstrucción de un hecho. Una mancha, diferentes tipos de mancha rojiza, que presuntamente puede tratarse de sangre, me
se puede ayudarme en lo que es la reconstrucción de un hecho, entonces eso tiene la característica de indicio. Indicio es algo que me puede ayudar y orientar en lo que es la investigación. Ahora bien, cuando llega la policía científica, cuando ustedes hicieron los diferentes tipos de práctica, ustedes encontraron, ustedes saben lo que es ya el tipo de indicios, que nosotros hablamos de lo que son los orgánicos y inorgánicos. Entonces encontraban un cuchillo con mancha rojiza, encontraban algunas pisadas rojizas, encontraban algún tipo de escritura en las paredes, encontraron miembros. Entonces ustedes lo iban categorizando. Vaina servida, también le iban poniendo el cartelito. Ahora, ustedes lo iban clasificando. Encontraron un martillo o encontraban restos de algún pastizal. Eso tiene lo que es la característica de indicio. Ahora, cuando la policía científica empieza a enumerar y a clasificar este indicio, hay algunos que van a tener una relación con el hecho y hay otros que no. Por ejemplo, recolectan cabellos del cuerpo de una persona. Le hacen análisis de ADN, si es que tiene bulbo, le hacen análisis de ADN y descubren que el cabello pertenece a la misma víctima. Ese cabello fue categorizado como indicio, pero ¿qué es lo que sucede? Ese indicio prácticamente no va a prosperar y no va a tener ninguna validez en un proceso judicial. Entonces, aquí quiero llegar. Que muchas veces cuando se clasifica un indicio, muchos no van a tener ninguna relación con el hecho. Van a tener que ser descartados y no van a servir para lo que es la reconstrucción o para armar una teoría de cómo fue el acontecimiento de estos hechos. Entonces es importante tener en cuenta de que sabemos que es un indicio, pero también tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros clasificamos como indicio, algunos van a prosperar en el proceso para aclarecer el hecho en el proceso judicial y otros no. Vamos con el 6. Este tiene un nombre medio gracioso. Se entiende por cosa aquella información del equipo de policía científica recibida por medio de los sentidos, que pueden ser olor, ruidos, imágenes. Este punto. Por ejemplo, llegan. ¿Ustedes vieron el caso del hombre que encontraron en un hueco entre dos ascensores? Que fue aquí en Tucumán, encontraron un cuerpo en el ascensor de un edificio de zona céntrica, que el hombre era propietario de uno de los edificios de ese lugar. Bueno, traten de googlear, encontraron un cuerpo en San Miguel de Tucumán, en un hueco entre dos edificios. Bueno, el cuerpo, la persona llevaba desaparecida, no desaparecida, sino que no había rastro ni información de esa persona en 3 días. Al parecer no tenía contacto con los familiares, no se relacionaba con nadie, entonces como que nadie le alertó, le llamó la atención lo que es esta persona no aparezca. Entonces, cuando ellos fueron a la cochera, fue un cuerpo, como ya lleva varios días sin vida, empieza a emanar justamente este olor de descomposición, el gas metano y el dióxido de sulfuro, ese olor característico y muy similar a lo que es el estiércol, y alertaron. Fueron al lugar y dieron con el cuerpo. Cuando llega justamente la policía, van a llamar a la policía y van a llamar, y cuando llega la policía va a sentir ese olor de descomposición y ahí va a decir, bien, ¿cómo va a ser llamado eso? Es decir, ¿cómo es cuando encuentran un cuerpo justamente por el olor que emana este cuerpo sin vida? Se lo denomina y se lo clasifica como cosa. Es decir, si yo llego a un cuerpo sin vida o con vida, en la gran mayoría va a ser sin vida, va a ser por medio y que va a ser justamente por este olor y yo lo voy a clasificar como cosa. Entonces, cosa es todo aquello que me puede llegar a orientar. Ahora, yo lo que estoy percibiendo es por medio de los sentidos.
Es decir, yo no lo, ese olor de descomposición no lo puedo clasificar como indicio. Dato muy importante, algo que nosotros nunca vamos a poder clasificar como indicio. Los olores, el olor de descomposición no. No podemos clasificar como indicio los diferentes tipos de estruendo que escuchemos. Por ejemplo, ruido de explosiones como característico de ráfago o de disparo, no lo podemos clasificar como indicio. ¿Por qué? Porque lo percibimos por medio de los sentidos, entonces justamente todo aquello que nosotros carezca de valor científico, es decir, aquello que no esté conformado por materia, no lo podemos clasificar como indicio. Imágenes. ¿Qué tipo de escenario? Por ejemplo, llega la policía y le pareció saltar una persona al ataque. A mí me pareció ver esto. Entonces, ¿eso cómo va a ser? Eso lo que a mí me pareció, se lo va a denominar cosa. A mí me pareció sentir lo que es olor de descomposición. ¿Cómo se va a llamar? Y va a ser clasificado como cosa. Me pareció escuchar un disparo. Eso también va a ser clasificado como cosa. Entonces, esto en los procesos judiciales algunas veces justamente es necesario establecer que aquello que está orientando la investigación no es que lo estoy diciendo de la nada, es algo que lo percibió. Ahora, ¿cuándo puede tener mayor relevancia? Cuando varias personas perciben lo mismo. Ya cuando varias personas perciben lo mismo, es como que ya esa prueba subjetiva empieza a tomar validez. Es como un ejemplo que yo le di en las primeras clases que tuvimos, en las pruebas subjetivas, que mayormente suelen ser pruebas testimoniales, es decir, el relato de una persona. Ahora bien, esto, cosa, también entra en la categoría de pruebas subjetivas. Recuerdan que yo les dije que de a poquitito nosotros es la raíz de indicio de que una prueba objetiva y subjetiva lo íbamos a empezar a graduar. Ahora vamos a empezar a ampliar esa ramificación de pruebas. Esto entraría en la categoría de prueba subjetiva, pero justamente para que tenga valor, varias personas tienen que percibir lo mismo. Varias personas sintieron un olor de descomposición, varias personas sintieron el mismo ruido y varias personas les pareció ver a una persona correr o saltar algún tipo de tabla. Punto número 7, algo que nosotros venimos dominando bien. La diferencia entre una prueba objetiva y una prueba subjetiva. ¿Qué es una prueba objetiva? Una prueba objetiva es aquella que puede pasar por un proceso científico. Por ejemplo, Mándale mensaje, Gonzalo. una vaina servida está compuesto por materia, la puedo analizar, la puedo medir, la puedo quemar, puedo clasificar el tipo de sellado. Eso es objetivo. Una huella dactilar, una prueba objetiva. Este, diferentes tipos de manchas, objetivo. Resto de vidrio, prueba objetiva. Es decir, todo aquello que esté conformado por materia va a ser una prueba objetiva. Una prueba subjetiva sería aquello que recibimos, percibimos por medio de los sentidos. Un relato, eso es altamente subjetivo. El olor de descomposición está compuesto por materia. Aquí viene el problemita. Pero es gas que está en el ambiente. Y hasta el momento no podemos nosotros algún instrumento para extraer ese material, ese gas de descomposición que se encuentra en el ambiente y ser analizado en laboratorio. Otro dato importante, que en el ambiente no solamente va a haber gas, metano y dióxido de sulfuro, sino que van a haber también otra mezcla de gases. Entonces, no van a ser pruebas puras, si es que lo llegamos a recolectar. Ahora, esto nosotros ya lo venimos hablando, que es objetivo, lo que esté compuesto por materia, lo subjetivo, lo que justamente son relatos, lo que me pareció a mí ver visto, escuchado o oído. 8. Y el último punto que vamos a hablar en la clase de hoy. La evidencia física es todo indicio analizado pericialmente, utilizando métodos científicos e instrumentos de medición. Esto no da lugar a dudas. Es decir, ya sabemos lo que es un indicio, es aquello que me puede llevar a la reconstrucción de un hecho. Cuando un indicio está en condiciones de ser analizado científicamente,
Cuando un índice está en condiciones de ser analizado científicamente, vamos a poner a ver esta. Fíjate, llegan al lugar, le pone cartel, testigo numérico, número uno, bien, le sacan la foto, clasificado como índice. Ahora, esta tijera, él actuó como arma homicida o actuó como herramienta de defensa, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que peritarla, hay que examinarla, hay que ver el filo, hay que ver si el filo, el diámetro de esta tijera coincide con la característica de las lesiones o daños o perforaciones que tiene la presunta víctima. Tiene que haber una relación entre presunto arma homicida y lesiones. Entonces, si existe esa vinculación, si existe esa relación, este indicio se va a convertir en evidencia física. Es decir, ¿cuál es la principal diferencia? Cuando un indicio tiene una relación con el hecho, se va a convertir en evidencia física. Pero para que un indicio se convierta en evidencia física, se tiene que cumplir una serie de condiciones. Es muy detallado y engorroso esto porque un error y ya le damos pie para que eso no sea ofrecido como evidencia física. Por ejemplo, no se clasificó cómo se lo levantó o cómo se lo embaló. Ah, no está clasificado. O lo embalaron mal. O se saltaron un paso en lo que es la cadena de custodia. ¿No? Entonces no quiero que sea aceptado como evidencia física. ¿Por qué? Porque justamente no me está cumpliendo el protocolo de levantamiento y traslado de indicios. Entonces yo quiero que no sea aceptado como prueba. Es un trabajo bastante delicado, el mínimo error, el más chiquitito de todo, ya van a tener herramientas para que justamente se le invalide como evidencia física y nunca se la va a poder estudiar. Quizá un indicio, una vaina servida que va a reconstruir todo el hecho, pero como fue mal recolectada, mal documentada, o hubo errores en la que en el traslado, en la cadena de custodio, le vamos a dar pie a la otra parte para que justamente no la puedan trabajar. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos casos, muchísimos casos, en donde, porque fueron mal documentados, mal recolectados, las personas salieron en libertad justamente porque no estaba en condiciones de ser analizado científicamente ese indicio y no se puede convertir en evidencia física. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, la clase queda grabada, ahora ya la voy a subir enseguida a lo que es la plataforma. Aprovecho este minutito para recordarle, ya están abiertas las inscripciones para aquellas personas que quieran hacer la tecnicatura. La promoción que está al 20 de febrero. El instituto abre de lunes a jueves a la mañana, de 9 a 12 y de 6 a 21. Lo mismo la semana que viene, bueno, si están interesados, ahí se pueden informar, también lo van a informar detalladamente, paso por paso, para los que estén interesados en hacer la carrera. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana de manera presencial y cualquier duda que ustedes tengan, me mandan un mensajito. Que pasen un resto, Gracias, profesor. no de Que nada. esté bien. Buen Igualmente. fin de semana. Un fin de semana, eso le iba a decir. Pase una linda tarde y un lindo fin de semana. Hasta la próxima clase. Gracias igualmente. Gracias.